Bienvenidas y bienvenidos. En este recurso vamos a mostrarles cómo escribir de manera eficaz la sección de Introducción de un informe de laboratorio. Para ello vamos a revisar ejemplos de un informe sobre saponificación. Podrás encontrar el informe de laboratorio completo en el módulo de Canvas Apoyo a la escritura del informe. Entonces, dentro de todas las secciones del informe vamos a revisar la primera de ellas, la introducción. La introducción es la primera sección del informe y su propósito es contextualizar el experimento que se va a reportar. Para esto, la introducción debe hacer dos grandes cosas: presentar los conceptos clave del trabajo experimental y enunciar los objetivos e hipótesis del laboratorio. Los conceptos clave del trabajo experimental pueden ser componentes, procesos o fenómenos involucrados en el laboratorio, y estos no solo deben ser mencionados, sino que deben ser adecuadamente definidos. Podemos ver un ejemplo de definición en el informe de saponificación. El primer párrafo de la introducción comienza definiendo el concepto reacción química. Una reacción química es el proceso en el que los enlaces entre los átomos se rompen para luego formar enlaces con átomos distintos y generar sustancias químicas nuevas. Pero ¿cómo hacer una definición adecuada? Para definir un concepto es necesario partir mencionando el concepto, en este caso reacción química, y usar un verbo de definición, como es, se define como o se entiende como. A continuación se usa un sustantivo que categorice el tipo de elemento definido, es decir, que diga qué tipo de cosa es. En este caso, la reacción química es un proceso. Finalmente se entregan las características que diferencian a este proceso de otros procesos. En este caso, en que enlaces entre átomos se rompen para luego formar enlaces con átomos distintos y generar sustancias químicas nuevas. Adicionalmente, cuando entregamos una definición técnica, se espera que digamos de qué autor o texto sacamos la definición. Esto se expresa a través de una cita. Dependiendo del formato que te pidan usar, esto puede expresarse de distintas maneras. En el ejemplo, las distintas referencias se identifican a través de números en corchetes, que al final del trabajo llevan asociada la información completa de la fuente. Entonces, así se construye una definición especializada: concepto a definir, verbo de definición, sustantivo categorizador, características diferenciadoras y fuente. Además de definir, en la introducción puede ser necesario categorizar ciertos conceptos. Podemos ver un ejemplo de esto en el mismo primer párrafo de la introducción en el informe de saponificación. En la oración destacada se menciona que existen sustancias que juegan un rol en las reacciones químicas. Las sustancias que intervienen en la reacción química se categorizan en dos grupos: reactivos y productos. ¿En qué se diferencian estas sustancias? Los reactivos son las sustancias que participan de la reacción química, mientras que los productos son las sustancias que se obtienen después de ocurrida la reacción química. Si te fijas, esta categorización también lleva asociadas dos definiciones. Efectivamente, definir y categorizar son acciones que muchas veces van juntas. Además de definir el concepto reacción química, en el informe de saponificación también aparecen definiciones de otros conceptos que son necesarios para entender el trabajo experimental, como jabón, saponificación, micelas, emulsión y dureza del agua. También se definen y explican ciertos procesos que fueron parte del trabajo experimental, como preparar jabón, mezclar agua con jabón y limpiar grasa con jabón. Tras explicar estos procesos, es posible enunciar el tema del laboratorio que será reportado en este informe, y justamente es la diferencia en el comportamiento del jabón frente a una muestra de agua blanda y una de agua dura. Todas las definiciones incluidas antes en la introducción tienen que ver con este tema. Luego de dejar enunciado el tema del experimento, la introducción plantea explícitamente una hipótesis y unos objetivos. La hipótesis es una afirmación que aventura un posible resultado del experimento. Por esto, sabiendo el tema, puedes escribirla incluso antes de realizar el trabajo experimental. Por ejemplo, la muestra de aceite inicial se verá fuertemente afectada por la presencia de calor e hidróxido de sodio y por lo tanto se transformará en un jabón básico. Como ves, la hipótesis aparece en la introducción bajo un subtítulo que dice hipótesis, y dado que es una predicción, la hipótesis se suele escribir en tiempo futuro.
Después de plantear la hipótesis, en la introducción se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es una acción que puede alcanzarse en el trabajo del laboratorio. Por ejemplo, en el informe de saponificación, el objetivo general es entender la composición de los jabones y su capacidad como agente limpiador. El objetivo general empieza con una acción, entender, que se expresa con un verbo en infinitivo, o sea, que termina en ar, er o ir. El verbo que usemos debe ser una acción que se espera alcanzar, una meta, y no el procedimiento necesario para llegar a la meta. Luego, los objetivos específicos sí son acciones más concretas, los procedimientos necesarios para cumplir el objetivo general. Por ejemplo, para entender la composición de los jabones y su capacidad como agente limpiador, necesito sintetizar jabón a través de una reacción de saponificación y comparar las propiedades de limpieza del jabón en 2 muestras de agua blanda y dura. Como ves, los objetivos pueden ir fuera de un párrafo bajo subtítulos que digan objetivo general y objetivos específicos. Hagamos ahora una síntesis de lo que hemos visto. La introducción es la primera sección del informe de laboratorio y busca contextualizar el trabajo experimental que se va a reportar. Los principales elementos de la introducción son la definición, categorización y explicación de conceptos clave, la enunciación de hipótesis y la enunciación de objetivos. Para comenzar a escribir la introducción, podemos escoger cuáles son los fenómenos, componentes o procesos clave del experimento y buscar sus definiciones técnicas en textos especializados de la disciplina. Luego podemos imaginar qué pensamos que sucederá al realizar el experimento y cuál es el fin de realizarlo, para redactar la hipótesis y el objetivo general. Ahora te invitamos a revisar un pequeño tip de escritura. Para comunicar las ideas claramente, es importante que organicemos la información a través de párrafos. Si escribimos párrafos bien pensados, quienes leen nuestro texto van a entender cuándo pasamos de una idea a otra. Un buen párrafo se organiza en torno a una idea central. Por ejemplo, en este párrafo se habla de la saponificación. Esto queda claro en la primera oración. La saponificación, proceso con el que se preparan comúnmente jabones, ocurre a través de la reacción química entre un ácido graso y una base. Luego, las siguientes oraciones del párrafo solo desarrollan información relativa a la saponificación. Si todos los párrafos se construyen así, podremos apreciar con claridad cómo el texto va avanzando de un tema a otro de manera lógica. Miremos el funcionamiento de estos 4 párrafos de la introducción, focalizándonos en sus primeras oraciones. Al leer la oración inicial de cada uno, podemos ver que la información progresa lógicamente. La saponificación, proceso con el que se preparan comúnmente jabones, ocurre a través de la reacción química entre un ácido graso y una base. En el agua, el jabón forma una disolución turbia de micelas fundamentales para eliminar la suciedad. Los jabones son agentes de limpieza útiles por las diferentes afinidades de los extremos de la molécula. El jabón se comporta de manera diferente frente a aguas con diferentes niveles de dureza. Para que estos párrafos quedaran bien conectados, fue necesario pensarlos y cambiar de lugar algunas ideas que no estaban en el lugar adecuado la primera vez que las escribimos. Es importante entonces preocuparnos de que cada párrafo gire en torno a una idea central, como sucede con los párrafos de la introducción del informe que hemos revisado. Si organizamos nuestras ideas en distintos párrafos, podremos asegurarnos de definir y explicar ordenadamente todos los conceptos centrales en nuestro experimento y presentar la hipótesis y los objetivos del laboratorio. Esperamos que esta cápsula te ayude a escribir la sección Introducción de tu informe. Nos vemos en un próximo video.